¿no? En la pestaña Vista nos íbamos a tabla de planificación y en tabla de planificación seleccionábamos la opción de tablas de planificación de cantidades. Ahora, ingeniero, podemos ver ahí que existen más tablas de planificación. ¿Cómo vamos a hacerlas? ¿No? ¿En qué casos la vamos a usar? Bueno, en la tabla de planificación de cantidades, ahora es la que estamos utilizando más, pero también vamos a utilizar una tabla de planificación de cómputo de materiales. ¿Ya? Por ejemplo, ahora, ¿en qué casos se usa cada una de estas? ¿Ya? Eh, en este caso se usa cuando no conocemos el material, la tabla de planificación de cantidades. ¿Ya? Cuando no conocemos el material. Por ejemplo, ¿en qué casos? Ustedes no me han visto preocuparme por qué material estoy colocando a cada uno de los elementos, ¿ya? Pero en el resto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si tuvieran distintos materiales, como son el caso de concreto 280, concreto 210, eh, ahí podríamos diferenciarlo con esa tabla de planificación de materiales, ¿no? De materiales. Ahora, un breve ejemplo voy a hacer con tabla de planificación de materiales, ¿ya? Ahora, primero, mm, a modo de conocer nomás, ¿ya? Para hacer una tabla de planificación de materiales es básicamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Primero seleccionamos qué cosa, la categoría que deseamos metrar, ¿no? O cuantificar. El primero es el tema de suelos. Ya. Ahora, ya he puesto cuantificar lo que es suelos. ¿Qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar los mismos parámetros que teníamos en la otra tabla de planificación, ¿no? Tipo, este, esto es espesor, si no me equivoco, ¿no? Elevación, grosor, ¿no? Nomenclatura, que es marca de tipo, ¿ya? El total, que es, bueno, este es el área, ¿no? El área y el volumen. Ahora, la primera observación que tenemos en la tabla de planificación de materiales es qué cosa, que aparecen los parámetros, ¿no? También de los materiales. Ahora, ingeniero, ¿cómo lleno estos parámetros? ¿Cómo veo? Lo vamos a ver en arquitectura, por favor, si no, no nos va a alcanzar el tiempo para cerrar todo estructuras como debe ser. ¿Ya? Ahora, la primera observación y diferencia de una tabla de planificación a una tabla de planificación de materiales es que las tablas siempre tienen que tener un material, ¿ya? Si no tienen material, no se logra, mm, no llegamos a obtener la cuantificación. Entonces, en este caso, de repente puedo ponerle material área y material volumen, ¿no? Le pongo aceptar. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? ¿No? ¿Y en qué casos se usa? Por ejemplo, ¿en qué casos deberíamos de utilizar una tabla de planificación de materiales? ¿Ya? Para eso les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? En muchos casos, ¿no? ¿Qué es lo primero que les dije? Normalmente se modela como se metra o de acuerdo a los alcances que tenemos, podría decirse, ¿no? O cómo se construye. ¿Ya? Ahora, en este caso yo he tratado de darle un gran nivel de detalle a todos los elementos. ¿Para qué? Para poder obtener una cuantificación exacta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en proyectos que no necesitan una cuantificación tan exacta o, o no requieren, ¿no? Que de repente se trabaje en obra o que solamente es visual, ¿ya? Por ejemplo, en proyectos que son solamente visuales, podríamos hacer esto. Mira, me voy a estructuras, metric, generic, no, cimentación estructural, ¿no? Metric, estructural, foundation, si no me equivoco, ¿ya? Le pongo aceptar y voy a crear una familia. Ahora, solamente para mostrarles esta familia, por favor, ¿ya? ¿Ya? Ya.
¿ya? Ahora, lo primero que voy a hacer es definir planos de referencia, ¿no? Plano de referencia. Ya saben hacer eso ustedes, ¿no? Ahora, luego voy a definir, ¿no? De repente los elementos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto le voy a poner como parámetro compartido, ya no, ya conocemos, altura, ¿no? Aceptar, y esto le voy a poner otro parámetro, acá nomás, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer en planta. Voy a crear planos de referencia acá, planos de referencia acá, planos de referencia acá, planos de referencia acá, ¿ya? Equals, lo siento, ya, equals. Luego voy a poner un plan, una dimensión acá. A este le voy a poner profundidad, ¿no? Y a este le voy a poner ancho, ¿ya? Ahora voy a crear dos extrusiones. Lo siento, no le puse los candados. Les recomiendo siempre utilizar candados, ¿no? ¿Ya? Candado acá, candado acá. Ahora voy a crear lo mismo. Lo voy a ocultar un momento. Crear, extrusión. Ahora, ingeniero, ¿por qué ocultado? ¿Por qué ocultado usted? ¿No? Si lo podríamos hacer tranquilamente. Es muy preferible eh, que utilicemos siempre como restricción planos de referencia. ¿Ya? En, lo siento, todavía no terminé. ¿Ya? Ya se cargó, pero ya, ya está. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar? ¿Ya? A este le voy a poner material estructural. Y a este le voy a poner nuevo material solado. Ahora, eh, ni siquiera lo guardo, lo cargo nomás, ¿ya? Sobreescribir eh, y voy a colocarlo acá, ¿ya? Y en acá voy a cambiar, por ejemplo, el solado, le voy a poner este material aislamiento y al material estructural hormigón, pero otro tipo de hormigón, este 170, este 225, ¿ya? Aceptar, aceptar. Ahora, ¿no? De repente acá, ya. Ahora, les dije, ¿no? Que normalmente la tabla de planificación de materiales se utiliza para diferenciar algunos tipos de materiales. Ahora, si nosotros hubiéramos asignado a cada elemento un material, hubiéramos podido obtenerlo directamente con tabla de planificación de materiales, ¿ya? Pero en este caso, cuando hay familias, ¿ya? Que tienen doble cantidad de materiales, es más, voy a abrir acá la de cimentación estructural, eh, ¿ya? No, por ejemplo, esta, si siquiera está jalando los parámetros. En ese caso, sí de repente es necesario utilizar una tabla de materiales, ¿ya? Cómputo de materiales, cimentación estructural, altura, ancho, profundidad, ¿no? eh, y material área, material volumen. Quiero que vean, ¿no? Ya sabemos que esta es mi familia, ¿no? Y, y que se puede metrar obteniendo, ¿no? Directamente los parámetros que he colocado. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que normalmente una tabla de planificación de cantidades es lo que vamos a utilizar. Y un cómputo de materiales se utiliza cuando se hacen familias de este tipo. Familias que tienen más de un elemento pertenecientes a ellas. Como por ejemplo, en esta familia está la cimentación y el solado, ¿no? No sé si me entienden. Bueno,
Pero bueno, ese es el uso principal. Ahora, sigamos viendo, por favor, lo siguiente. Ahora, hay tablas de planificación de pilares. Voy a crear una, ¿ya? Ahora, las tablas de planificación de pilares normalmente te crean este archivo, ¿ya? ¿Y a qué se refiere este archivo? Ajá. ¿No? Eh, Te hace como un checklist de cuándo, ¿no? Y cómo vas a crear las distintas familias, ¿no? Para que programes, ¿no? Para que programes fechas, de repente de los otros niveles también puedes ir programando, o de repente, eh, ¿no? Seleccionar y cuáles son las plantillas, eh, que, cuáles son las familias de repente que se ha construido. Dice, ahora, ingeniero, esas familias, ¿no? Se ven bastante útiles, ¿no? Ahora, normalmente, ¿cuál recomiendo? Es lo que les dije hace rato, ¿no? Recomiendo que utilicemos dependiendo del alcance que nos piden. Si su objetivo de ustedes, ¿ya? Es ser proyectistas o solamente hacer renders, no nos va a importar tanto la cuantificación o la planificación de obra, ¿no? Entonces, lo óptimo, ¿no? Si es solamente renders, digamos, o una cuantificación básica, es utilizar familias que tengan múltiples elementos incluidos, ¿ya? Pero si su objetivo es llevar este modelo que estamos creando a obra, ¿no? En ahí sí va a ser mejor, ¿no? Utilizar elementos independientes basados en qué cosa? En un plan de modelamiento. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos gestionar de manera más óptima cualquiera de los elementos. ¿Ya? Continuemos. Ahora, habíamos visto cómo se hacían las tablas de planificación. Ahora, normalmente surgen dos preguntas. ¿Ya? La primera pregunta suelen hacerlo arquitectos. Ingeniero, yo quiero una fila que contenga las unidades, ¿no? Una, necesito las unidades que aparezcan, ¿ya? Y la otra pregunta que normalmente surge es, ingeniero, ¿cómo he hecho para separar, ¿no? Sabiendo que suelo, me disculpan ya, sabiendo que en suelo también está modelado el tema del falso piso, ¿no? Ahora, ¿cómo he hecho para diferenciarlos? Y en ahí es donde viene el recuerdo, el repaso del día de ayer. ¿Cómo se hizo? Normalmente, para poder diferenciar cualquier metrado, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Creando un parámetro de tipo o, ¿no? Para diferenciarlos o diferenciarlos con una característica que únicamente contengan esos elementos. En este caso, ¿no? ¿Cómo lo hemos definido? Hemos definido la marca de tipo y hemos buscado que únicamente nos sirva para diferenciar entre solado y falso piso, ¿no? Ahora, por eso es que en filtro tenemos, ¿no? Marca de tipo es igual a solado. Estamos utilizando un parámetro ya existente para poder diferenciar, ¿no? Entre dos categorías que van a obedecer al mismo esquema de metrados, ¿ya? Y lo siguiente que vamos a utilizar es la creación de un parámetro. En este caso, no lo hicimos, ¿no? ¿Lo hicimos? No lo hicimos. Sí lo hicimos, creo. Ya. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos creado un parámetro llamado tipo de elemento. ¿Dónde está? ¿Ya? Tipo de elemento que nos sirve a nosotros para diferenciar si este se va con placas o este se va con columnas o de repente, si es el caso, se va con muros estructurales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos
va a tener un distinto tratamiento, una distinta forma de cuantificar. ¿Ya? Ahora, y eso básicamente es lo que hemos hecho el día de hoy, el día de ayer, que diga. Hemos aprendido a cuantificar y agregar parámetros tanto de tipo y ejemplar, y también nos hemos equivocado en la creación de parámetros compartidos. Por eso es que incluso al compañero se le indicó, ¿no? Que los parámetros compartidos suelen diferenciarse de otra manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya vimos como repaso, ¿no? Cómo podíamos obtener las distintas dimensiones, cuantificaciones. Ya tuvimos el problema de la columna. ¿Cuál problema, ingeniero? Que normalmente po- para ciertas características vamos a necesitar agregarle un parámetro dentro de la familia. Y también les recomendé por qué es necesario o muchas veces importante que nosotros mismos creemos nuestras familias para poder trabajarlo. Ahora, eh, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el metrado de acero, ¿no? Estábamos aprendiendo a cómo hacer la cuantificación, ¿no? Del metrado del acero en distintos elementos. Y para ello habíamos conocido un poco qué es lo que incluía y qué características daba el acero. Por ejemplo, ¿no? Habíamos visto que tenía cinco distintas características, ¿no? Que me servían para la barra. Por ejemplo, este era el diámetro de la barra, ¿no? Que se nombraba, ¿no? Que nombrábamos, que colocábamos. Después, este diámetro de la barra en el modelo nos podía dar una cierta holgura. ¿Para qué? Para nosotros considerar los pliegues de las placas, de las barras, ¿no? O de repente, si tenemos una cierta tolerancia para la colocación de armaduras. Luego teníamos el diámetro de curvatura, ¿no? De estribos. ¿Este a qué se refería? Cuando nosotros colocábamos el acero, podíamos hacerlo bajo norma o bajo estribo, ¿no? Que eran dos formas de colocarlo. En este caso, ¿no? Lo hemos colocado de esta manera, ¿no? Estos corresponden a estribos, ¿no? Y los ganchos corresponden, por ejemplo, a estos, ¿no? A los longitudinales, y este vendría a ser su gancho. Ahora, y el siguiente que era diámetro de curvatura estándar. ¿A qué se refería? Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los empalmes de los aceros, ¿no? Este pequeño doblez que se crea, eso se refiere a esa curvatura. ¿Se acuerdan al comienzo de la clase, bueno, al comienzo de la tercera clase, que empezábamos a modelar acero, no nos dejaba, ¿no? Era, ¿por qué? Porque esta curvatura era muy grande, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué estábamos revisando nuevamente el acero? Porque veíamos que de ciertas características que nosotros colocábamos, ¿ya? ¿No? Nos iban a servir más adelante. ¿Para qué? Para poder obtener las cuantificaciones. Eso iba a qué cosa. Por ejemplo, ¿no? Eh, Selecciono el acero y primero habíamos observado que todas las barras tienen una longitud, ¿no? Entonces, siempre va a ser necesario que utilicemos cierta longitud para metrar. ¿Por qué? Se metran por metro lineal. Ahora, cuando selecciono una barra, me dirá su longitud, pero también necesito cuántas barras de estas se están colocando. Entonces, era necesario extraer su cantidad, ¿no? Longitud y cantidad. Ahora, lo siguiente, ¿por qué hemos colocado recuento? ¿No? Recuento de repente lo utilizábamos ¿para qué? Para poder agrupar elementos. ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, yo voy a empezar filtro, ¿no? Formato que diga, me voy a ir a longitud de barra, ¿no? Yo necesito agruparlas por la misma longitud que tengan, ¿no? Y
y de repente, bueno, primero por el diámetro, el tipo, ¿no? Luego por la longitud, ya por mientras esos dos, y le desactivo el detallar, ¿ya? Le pongo aceptar, ¿no? Y ya me dice, por ejemplo, para obtener un peso total yo acá, ¿no? ¿Qué tendría que multiplicar? Cantidad por longitud, por recuento, por peso, ¿no? De repente, de ese modo, podríamos obtener, ¿qué cosa? La longitud total. Entonces, siempre va a ser necesario que diferenciemos, ¿no? Que obtengamos, que conozcamos por lo menos los parámetros que van a ir a nuestra tabla de planificación. Ahora, voy a eliminar esa viga. Esa viga era solo para mostrarles vigas de techo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente que necesito para metrar o para cuantificar el peso del acero? Lo siguiente que necesitaba era un parámetro, ¿no? Peso por metro lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto iba a poder obtener a la larga, ¿no? Obtener su peso total. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ir a multiplicar, ¿no? Ya. Ahora, peso total, ¿qué creen que sea igual? Peso, ¿no? Por longitud, por cantidad de barras, ¿no? Y de esa manera, ah, disciplina común, no, común no es, disciplina estructuras, mm, volumen, peso nomás, ¿no? Aceptar, aceptar, ¿no? Y por lo menos acá ya podemos obtener los valores, ¿no? Ahora de repente es necesario que quitemos las unidades, pero de esta manera, peso total, vamos, vamos a obtener cuánto, ¿no? Bueno, en acá de repente debería ser toneladas, ¿no? 14 kilonewtons. Ya, pero esa es la lógica de poder obtener el tema del peso del acero. Ahora, en acá, como han visto, es bastante sencillo. Vamos a complicarlo un poco ahora, ¿ya? Ah, lo primero que voy a hacer para complicarlo es que yo les recomendaría, ya, yo les recomendaría, por ejemplo, que obviemos las unidades. ¿A qué me refiero? Muchas veces, un momento, la puerta. Ya. Muchas veces, a veces estas unidades y estas conversiones que hace Revit, ¿no? Pueden llevar a confusiones, ¿ya? O sea, es bonito tener las unidades reales en las que estamos trabajando, pero muchas veces yo prefiero, ¿ya? Prefiero qué cosa? Poner el parámetro peso, ¿no? Como un número, ¿ya? Para eso voy a eliminar ese peso, ¿ya? Por favor, peso, editar. Ahí no se puede eliminarlo. Lo elimino acá. Ya. Nuevo, peso. Únicamente ponerle que peso es un número. ¿Sí? Eso a veces nos va a aliviar un poco. En lo personal, yo les recomendaría ello. ¿Ya? Que siempre lo pongan como un número. ¿Por qué? Porque a veces al hacer Revit
las conversiones, ustedes saben, ¿no? Eh, Más peso es masa por gravedad, kilogramo fuerza, a veces lleva errores, lleva confusiones. Y a veces te comes de repente el 3%, 4% del peso real. ¿Ya? Trabajarlo como un número. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza del valor que estamos obteniendo. Eh, es un parámetro de tipo aceptar, aceptar. ¿Ya? Ahora, esto lo sacamos. Y lo siguiente es peso. Y ahora sí le vamos a colocar cómo debe ir, ¿ya? Peso total. Ahora sí podemos tener la certeza, ¿no? Que sin la conversión de unidades, aún así, la cantidad va a ser exacta, ¿ya? Ahora, ahora, ¿qué unidad creen que debemos elegir, ¿no? En este caso, el peso es un número, cantidad es un número, y la longitud es metros. Entonces, la unidad va a ser tipo longitud, ¿no? Oye, longitud, ¿no? Aceptar, aceptar, ¿no? De repente, de esa manera podemos facilitar un poco, ¿no? El peso del acero, en este caso era 998 si no me equivoco, ¿no? Ah, media. Uy, no hay media. A 4/8. 994. ¿Ya? Pero me parece rara esta tabla. Esta, ya. Media. 994. ¿Ya? Peso 0,994. Ya está, ¿no? Ahora, del 3/4, ¿cuánto es? 2,235, ¿no? Y del 3/8 es 0,56, ¿no? Lo que sigue, ¿qué es? Ponerle al peso total, aceptar, aceptar, y tenemos directamente el tipo de que era. Es tipo común. Eh, Número no me es un número. Y disciplina común. ¿Ya? Ahora, les recomiendo hacerlo de este modo, ¿ya? Sé que muchas cosas, a veces de la forma correcta es como se debería hacer, pero a veces de la forma correcta puede llevar a errores, ¿no? Por ejemplo, convertir kilogramos fuerzas a newtons o toneladas a kilogramos fuerza nos puede hacer confundir, ¿no? Ahora, miren, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En este caso me está diciéndome un ejemplo, ¿no? Unidades incoherentes está apareciendo. Ahora, en el valor, nosotros que tenemos, peso, que ya le hemos puesto que es un número, ¿no? Longitud, que es metros, y cantidad, que es un número. Número por metros por número me va a dar metros. Entonces, ¿qué debería poner el compañero? Tipo longitud, ¿no? ¿Para qué? Para que esa multiplicación se haga. Supongo ya lo has solucionado, Freddy. Ya, bueno, genial. Ahora, ahora, ¿por qué le sigue saliéndole de esa manera? Porque nosotros al peso lo hemos creado, vamos a ver acá ya, lo hemos creado como un número, ¿no? De repente lo ha creado con otra unidad. Por eso es que está pasando eso. Ya, bueno, entonces continuemos. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué ha pasado, ingeniero? Pasa que normalmente el acero
tiene una forma más especial de metrar. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, yo he puesto categoría de anfitrión acá, sabiendo que lo voy a utilizar luego, ¿ya? Y quiero que lean. Cimentación, cimentación, cimentación. Ajá. Armazón. ¿Esto qué significa? Que el acero no me está diferenciándome si es acero en viga o es acero en cimentación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá nosotros? Irnos a filtros, ¿ya? Irnos a filtros y ponerle, ¿no? Eh, categoría de anfitriones igual a cimentación estructural, ¿ya? Aceptar, aceptar, aceptar. Ya, chévere. Ahora, hasta acá todo bien, ¿no? Y acá les voy a poner el problema, ¿ya? A esta columna, bueno, esta viga la voy a copiar y, y bueno, y vamos a crear otra viga, ¿se acuerdan? Vamos a crearla de una vez, ¿ya? ¿Ya? Archivo, guardar como. Esa misma viga la estoy guardando con otro nombre nomás. Eh, ya teníamos viga de techo. Qué raro. No lo hemos cargado. Y ya. Ya está. Ahora, a esta le voy a cambiar como viga de techo. ¿Ya? Ya. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue? ¿Ya? Por ejemplo, me voy a ir, ya en cimentación estructural no vamos a tener problema, ¿no? Porque todas son cimentaciones, bla, bla, bla. Ya, chévere. Pero, ¿saben dónde voy a tener problema? Lo voy a dividir, ¿ya? Duplicar, ¿ya? Acero en vigas, acero en vigas de cimentación, ¿ya? ¿Cómo diferencio, no? Si este es un acero, es una viga de techo y esta es una viga de cimentación, ¿cómo diferencio el acero que estoy utilizando en cada uno de ellos? ¿No? ¿Cómo creen que diferencie? Ya, ingeniero, fácil. ¿Cómo hemos hecho en el acero? ¿Qué cosa? Hemos buscado un parámetro que me ayude a diferenciar, ¿no? En este caso era el tipo, ¿no? Ahora, ingeniero, le creamos un parámetro para diferenciar. No, no se hace de ese modo, ¿ya? Cuando nosotros colocamos el acero, recuerden, les enseñé a poner anticlic y había opciones como eran, por ejemplo, seleccionar anfitrión y seleccionar todas las armaduras del anfitrión, ¿no? Ahora, le podemos colocar un parámetro. Me dicen, no, ya vamos a ir con esta solución, pero van a ver. Le podemos colocar un parámetro como hicimos con placas y columnas. Ya, entonces, ¿qué me correspondería hacer? ¿No? Que esto, créanme, créanme, joven, bueno, colegas, que lo que pasa es que, oye, este es el principal error que veo en los modelos. Bueno, es error, pero créanme que un mundo se hace. Y en mi mismo trabajo he visto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, me plantean, ¿no? Le podemos colocar un parámetro como hicimos con placas y columnas. Ya. Ahora, si vamos a colocar un parámetro, podemos crear un parámetro de tipo, ¿no? Ya. O un parámetro de ejemplar. ¿Cuál creen que sea mejor? Si creamos un parámetro de tipo, ¿no? Entonces, de repente ya es recomendable crear otro acero y decir acero para viga de cimentación, acero para viga de techo, ¿no? De ese modo, de repente, metrarlo. Y lo otro es que si creamos un parámetro de ejemplar, se imaginan estar llenando uno por uno, ¿no? Eh, de repente somos marca, techo, ¿no? Y en el otro, cimentación, ¿no?
Ahora, de repente podemos jalarlo por ese parámetro, ¿no? Marca, aceptar, marcará. Ah, es que no está armazón estructural. Ya, ya. Este le voy a poner un favor. eh, por marca más lo voy a separar. Ahora, hay dos preguntas. Ver, ya. Kevin primero y ya lo bajo su mano. Y que estaba siguiendo los pasos y para lo del peso total tampoco me sale porque me sale incongruente, algo así como que creo que no agarra la fórmula y no vi cómo usted lo ingresó para que salga el peso total. Ya, ya antes de hacer esto lo repito, ¿ya? Ya, Lo por primero que hice fue irme a la pestaña Gestionar, parámetro de proyecto. Creo un nuevo parámetro, ¿no? En este caso no fue compartido. El parámetro se llamaba peso, ¿ya? Pero el peso tenía como tipo de dato número. Esto es lo que no hiciste, ¿ya? Y, y habíamos seleccionado en qué cosa, en la armadura estructural, ¿ya? Por eso es que no te sale. Ahora, como es un número, ¿no? Eh, en el peso total, ¿no? Si no sabemos qué unidad es esta, sabemos, ¿no? En este caso, nuestro peso, hemos decidido que nuestro peso es un número. La longitud de barra, ¿qué unidad tiene? Metros, ¿no? Y la cantidad es otro número. Número por metros por número, va a seguir dando metros, ¿no? Que es longitud. Por eso es que nos ha salido. Ahora, Ángel, consulta, levanta, puedes hablar, Ángel. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. ¿Qué diferencia hay entre las tablas de planificación de armadura estructural y armazón estructural? Ya. Quiero que nos vayamos al plan de modelamiento. Miren, quiero que vean esto. Las vigas de cimentación o las vigas de techo normalmente pertenecen a la categoría ¿qué? Armazón estructural, ¿no? Si yo quiero metrar vigas, voy a tener que hacerlo mediante armazón estructural, ¿ya? Y si yo quiero metrar acero, ahí sí lo voy a tener que hacer mediante armadura estructural, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hicimos acá? ¿No? Ya. ¿Qué es lo que hicimos acá? Eh, lo que hicimos es crear un parámetro, ¿no? Para poder diferenciar. Esto es lo que me dijeron ustedes, ¿ah? Para poder diferenciar qué cosa, eh, vigas de techo y vigas de cimentación, ¿no? Y yo les decía que a veces es contraproducente, ¿no? Porque imagínense metrar, ¿no? Esto es un bloquecito chiquito, ¿no? Imagínense metrar todo, todo el proyecto. Todo el proyecto llenando los parámetros manualmente, uno por uno. ¿Creen que sería, no sé, sería óptimo hacerlo de ese modo? No es óptimo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que deba de lograrse? ¿Algo más se les ocurre? Ya. Si no se les ocurre nada, vamos a ver la solución. Ahora, lo siguiente que dicen es ingeniero, pero si el parámetro no se le coloca al acero, sino al anfitrión. Ahora, tenemos, por ejemplo, Greener bloque, ¿ya? Que es un parámetro compartido que está en el anfitrión. Queremos jalar del acero ese parámetro compartido y no tenemos, ¿no?
esa forma de jalar ese parámetro. Tampoco puede hacerse de ese modo. Lo que se utiliza normalmente, ¿ya? Es que Revit nos da una facilidad, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los parámetros globales? ¿No? En este caso, para poder obtener los metrados, ¿no? De, de buena manera, ¿no? Y de forma más sencilla que llenando los parámetros, ¿cómo es lo que se hace? Normalmente, Revit te da un parámetro marca en cada uno de los elementos de concreto. Por ejemplo, si yo a este le pongo en marca viga de techo, ¿no? Y a este yo le pongo viga de cimentación. Quiero que se den cuenta que automáticamente aparece y se llena en el modelo un parámetro que se llama marca de anfitrión. Esto es lo más importante que quiero que conozcan, ¿ya? El parámetro marca de anfitrión que corresponde a la marca del elemento que lo contiene, ¿no? Marca de anfitrión, es lo más importante que van a utilizar en estructuras para modelar acero, por lo menos. ¿Ya? De esta manera es como se logra realmente, ¿no? Por ejemplo, seleccioné todas mis vigas de cimentación, que pongo viga de cimentación. Ahora me voy acá, ya no, le quito ese parámetro marca, ¿no? Y busco marca de anfitrión. Aceptar, le ponemos que se filtre por marca de anfitrión. Y ahora sí yo puedo diferenciar cuáles son las vigas de techo y cuáles son las vigas de cimentación, ¿no? Y ahora sí puedo saber cuál va a ser el metrado de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuánto va a ser el acero de cada una de ellas? ¿Está bien? Entonces, como pueden ver, todo lo que es metrados en Revit, ya sea de cualquier elemento, se hace de manera sencilla. ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos eso y vamos a empezar con el siguiente tema, ¿no? Que es terminar el siguiente nivel, ¿ya? Y vamos a hacerlo de manera rápida. ¿Por qué? Porque aún falta algunas herramientas que conozcan. Entonces, temas que debo, esto lo voy a hacer en la arquitectura, ¿no? Ya hice este, ¿no? Ya hice, hecho, ¿no? Ahora, lo siguiente que quería mostrarles eran los ejes, ¿ya? Ingeniero, no, pero cuando hagamos las vigas de techo, ya, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a colocar ahora, vamos a empezar a modelar lo que se refiere, ya, el techo, la cubierta, ¿ya? Y vamos a ver también, eh, creo que estar pendiente el tema de las columnas curvas. ¿Cuáles columnas curvas? ¿Estas? ¿Circular? Ah, ya. Ah, ya, ya. Ya, para no decir que debemos temas, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que al comienzo de la sesión habíamos hablado que existen tres tipos de familia, ¿ya? Primero, que eran las familias cargables, ¿no? Que normalmente se referían, por ejemplo, suelos, muros y cimentación en losa. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos hacer un boceto y ya, ¿no? Y ya podemos modelarlo, ya lo tenemos modelado de forma tranquila. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Editamos simplemente el tipo, ¿no?
Luego, las familias de, no, las familias de sistema era eso, disculpe. Ya, las familias cargables eran estos archivitos, ¿no? Abrir la ubicación. Son todas las familias que de un lado a otro puedes llevar, ¿ya? ¿Y qué? Que me sirven como pequeños proyectitos, ¿no? Para poder entender de mejor manera un proyecto, ¿no? Miren, por ejemplo, en este caso, mi tabla de planificación de placas no estaría tan ordenado, ¿no? Si no fuera, ¿por qué? Porque cada una de ellas he trabajado con los mismos parámetros compartidos, ¿no? Y, y de esa manera se ordenó. Ya. Luego teníamos las familias in situ. ¿Qué eran las familias in situ? Normalmente son el patito feo de las familias. ¿Por qué? No son ni cargables ni de sistema, ¿no? Son normalmente, miren, estructuras, componente in situ, miren el grafiquito. Son normalmente eh, componentes exclusivos de un proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Queríamos crear esa curvatura que le ha dado a las columnas el compañero, ¿no? En el plano que han planteado. Lo que normalmente una persona que conoce Revit les diría que lo creen como un modelo in situ, ¿ya? Pero en mi caso, no me gusta utilizar modelos in situ. ¿Por qué? Miren, voy a crear, ¿ya? Pilares estructurales, ¿ya? Aceptar. Extrusión. Creo que es así, ¿no? Así. eh, ¿Cuál era? Ahí se me ha ido. Creo que es este. No me acuerdo. No, ese no es. ¿Cuál era esa curva? Creo que es este entonces. Ah, ya, es el. Disculpen, tiempo no hago esto, esas curvitas. Ya, de repente así, y el otro ahí, ¿no? Ahora, y de este modo, ¿no? Ya, y ya tendríamos nuestra columna curva. ¿Y qué pasaba? Me voy a mi tabla de planificación. Le ponía, ¿no? Tipo de elemento, columna, digamos, ¿no? Columna aceptar. Tipo de elemento, y me voy a mi tabla de planificación de columnas, y quiero que vean acá. No me bote información. ¿Creen que me va a servir eso de algo? Si mi evaluador a las justas sabe agarrar Excel, ¿qué va a decir? Tú te has inventado ese valor y punto, ¿no? ¿De dónde yo sé que tiene ese volumen? Normalmente tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo nos van a revisar? ¿Cómo vamos a entregar? ¿Cuál va a ser el intercambio de información? ¿No? Como van viendo, todo se va armando. ¿A qué cosa? Acá necesitamos documentar todo, necesitamos escribir. Cualquiera diría que el BIM es modelar bonito, ver bonito. No, el BIM es puro documento. Documento para uno, estándar para el otro, documento para el otro, manual de modelamiento, etcétera. ¿Ya? Ahora, entonces, yo no uso familias in situ y recomiendo no usarlas. ¿Por qué? Porque a mí me malogra mis tablas de planificación, qué es lo que yo voy a entregar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo recomiendo hacer esa columna? ¿No? Que nos estaban pidiendo a gritos, ¿no? De nuevo la traigo. Ahí está, ¿no? La placa 6, placa 7, P5, no leo, P6, P7, P8 y P9. ¿Cómo creen que recomiendo hacerlo? Voy a recomendar hacerlo como una familia, ¿ya? Metric Structural Column, ¿no? Metric Structural Column, no lo veo, no. Ay, no hay. Acá está. Aceptar, ¿no? Yo recomiendo hacerlo de esta manera. ¿Cómo? Crear extrusión, ¿no? Disculpen. Incluso de una forma no paramétrica para no confundirnos, ¿no? De repente el radio acá es 1000, ¿no?
no, mil, 1200. De repente de ese modo. O de repente incluso calcándolo, ¿ya? Del archivo CAD calcarlo, ¿no? Y empezar a llenar los parámetros, cargando los parámetros que vamos a necesitar también, ¿ya? Le pongo check, ¿no? Disculpen, no le he puesto el candado, ¿no? Eh, Primero material, acá es material, luego que tenemos los parámetros, ¿no? Teníamos ancho, ¿no? Y el otro parámetro era profundidad. Aceptar, 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 aceptar. Y en la cara, no darle de repente acá el valor. Ya. De repente a este ponerle el valor de ancho, ¿no? O incluso dejarlo sin ancho 200 sin aceptar. O de repente dejarlo ahí para que me salga en mi tabla de planificación y cargarlo en mi modelo, ¿no? Coloco esta columna, ¿no? Y si me voy a mi tabla, ¿no? No, no le he puesto columna, no, disculpe. Eh, Le voy a poner tipo de elemento, columna. Ahora me fijo, ¿no? De repente en acá ya, miren, como pueden ver, no hay filtros. Columna está bien. Tipo de elemento, columna, ancho B. Marca de tipo mejor. La marca de tipo, columna, no, P6, P7 es creo, ¿no? P7, no, P7, ¿no? De repente hacerlo así, ¿no? Y de esta manera utilizamos un modelo in situ sin utilizar un modelo in situ, ¿no? De esa manera sería esa columna circular que me indica. ¿Ya? Ahora, continuemos. Ahora, ya tenemos esto colocado. Eh, lo siguiente que voy a enseñarles es qué cosa, todo lo referente a la losa, ¿no? Porque ya no debo casi temas, este tema nomás, ¿ya? Todo lo referente a la losa, ¿ya? Vamos a irnos a ello. Vamos a buscar el plano. ¿Dónde está esto? No, documentación, planos, estructuras, sector A. Y en este es el de techos, ¿no? Ya. Ahora, recuerden ustedes, ya, esto ya será sencillito para ustedes, ¿no? Vámonos a una planta, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos definido cuál era el origen, ¿no? Nuestro origen era 1' O. Entonces, en 1' O vamos a colocar, ¿ya? Vamos a colocar este plano, ¿ya?
Entonces, ¿cómo hacíamos esto a modo de recuerdo? Copiamos, ¿no? Control C, Control V, ¿no? Seleccionábamos todo, movíamos el origen, numeral 0,0, Enter, guardar. ¿Dónde guardábamos? ¿No? En nuestra ruta que tenemos, ¿no? Eh, referencias, eh, mm, planta, encofrado, ¿no? Ya lo tengo, ¿no? Y en acá voy a ir por fin al mi nivel 2, ¿no? Y en mi nivel 2 simplemente lo inserto, ¿no? Importar cat, ¿por qué sea ahí? F, greener, referencias, planta de encofrado, solo vista actual, automático de origen interno a origen interno, unidades metros, abrir, ¿no? Y ya estaba colocado. Seleccionábamos el plano y le decíamos que en primer plano entre, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a modelar lo que son tanto las vigas chatas, las losas y los ductos, que es algo importante. Ah, Ángel, espera, dame un toque. Ya. Ángel, dime. Ingeniero, y con la parte de la malla que va en el piso, ¿eso no modela? Dime, no te escucho bien. La malla que va en el piso. Allá el piso. O eso ya lo vemos ahí en la losa igualmente. Lo vamos a ver en losa mejor, Ah, ya, porque sí. no, miren, armadura, uy, sorry, en 3D no se puede, por lo visto. Nivel 1, selecciono armadura, mm, o si no, área de armadura, hago un boceto y ya está. No, algo tonto, ¿no? Mejor les muestro cómo se modela correctamente, ya con el siguiente nivel, ¿sí? Ahora, quiero que entiendan algo, ya, acá. Cuando nosotros tenemos en losa, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Primero quiero que piensen un poquito, ¿ya? ¿A qué me refiero? Eh, siempre les he dicho que vamos a modelar cómo vamos a metrar, cómo va a construirse, ¿no? O de acuerdo a nuestros entregables. Mezclando los tres, más o menos, cómo va a ser el modelado ahí, ¿no? Ahora, así se obtiene cómo va a ser el modelado. Ahora, cuando ustedes construyen una viga, ¿no? Una columna, vamos a colocar acá una columna, ¿ya? No una viga que digo. Viga 5, ven, viga de techo, ya, vamos a crear, al toque nomás. Viga 5, 25 por 60, ya. Viga, ya. Solamente un momento, ya, por favor, 25, ya, aceptar, aceptar, aceptar. Quiero que vean algo, ya, al toque se van a dar cuenta. Sé que son capos todos. No coincide sus medidas, ¿no? ¿Por qué no coincide? Seguro es 30. Miren, por ejemplo, esto es una incompatibilidad. De seguro el proyectista lo ha planteado con 30, ya, pero y al final con 25 ha resultado porque no han puesto bien el nombre, ¿no? Pero bueno, a respetar nomás lo que dice ahí. Unir. Ya, ahora voy a hacer un corte acá y quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? Antes de comenzar todo esto, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Ya? Ni siquiera punto 5, punto 75, creo. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando se está construyendo, ¿qué pasa? Ya. Encofran, lo vacían, ya está, ¿no? Y han puesto la columna también su acero, el castillo que llaman en otros países,
Ya está colocado. Bacán. Esta viga también lo encofran. Todo esto lo vacían. Ya está. Luego lo vacían esto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Normalmente se vacía únicamente ¿hasta dónde? Hasta acá. No, ¿por qué? Porque esta parte de la columna se, se, se suele vaciar junto con la viga, ¿no? Normalmente se respeta el peralte más, eh, el mayor peralte de la viga continua, ¿no? Para el tema del vaciado de las columnas. Ahora, entonces, vamos a tomar en consideración eso al momento de modelar, ¿ya? Eso. Lo otro, lo que les decía ayer, ¿no? Tengo viga, viga, viga y viga. Cada una de las vigas que tenemos suelen metrarse de distintas maneras. ¿A qué me refiero? Encofrarse, ¿no? La viga de techo se encofra los bordes. Los bordes y la parte inferior. La viga de cimentación, igual manera, ¿no? Los bordes, pero ya no la parte de cimentación. Y la viga chata simplemente se encofra, ¿qué cosa? La parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Es más, muchas veces la viga chata ni se considera, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo encofran directamente con la losa, ¿no? La losa es la que encofran y la viga chata cae por su peso, ¿no? Lo encofran junto. Ya ni se hace caso ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nos va a tocar a nosotros, ¿ya? Crear familias distintas para cada uno de estos elementos, ¿ya? Y, ingeniero, ¿por qué familias distintas? Bueno, van a ser la misma familia, pero con distintas consideraciones para el tema de las cuantificaciones del encofrado, ¿ya? Ahora hay dos consultas. Dice, eh, ingeniero, creó una familia aparte. Sí, creó una parte para vigas de techo. La viga chata solo se coloca su acero de refuerzo donde corresponde. Sí, ¿ya? Ahora, vamos a empezar a modelar ahora esto, ¿ya? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, que no lo dejemos de lado, por favor, vigas de techo, ¿ya? Y luego, vigas chatas, ¿no? Y acá que tenemos, ¿no? Uy, qué raro. Ya está, ¿no? Vamos a empezar a hacer un plan de modelamiento correspondiente a las vigas de techo que vamos a necesitar, ¿no? Crear, ¿ya? Por ejemplo, acá que tenemos viga -1, ¿no? 25 por 65. Después buscamos. Ah, no, solo hay viga 1, creo. Encontró viga 3, ¿ya? Viga guión. Dejamos un espacio por favor, los de acá. Ya, viga guión 3, lo mismo, ¿no? Ya. Eh, viga 3, viga 15. Ah, de segundo no está. 25. Todas las vigas son
de 25 por 65 creo. Ya, debe haber vigas chatas también. Ya, vamos a buscar vigas chatas. Y ahí está, vigas chatas, ¿no? Eh, ¿No? Y de esa manera vamos a, vamos a obtener de seguro todo el plan de modelamiento, ¿ya? Acá el viga 23. Viga-23.40.20. Qué raro, ese es viga chata. Ah, no. La longitud pequeña lo está poniendo antes, ¿no? Ya, el ancho. El ancho va antes. Está bien, viga. Ese es viga chata. Pero no le ha diferenciado la nomenclatura. Viga chata, viga chata. Viga 21. 21. ¿Qué más hay? ¿Alguna viga más? Encontremos. Llenemos dos vigas más, ¿ya? Porque estoy viendo que se repite mucho. Viga 17. ¿Ya? Bueno, al final todas las vigas son de 25 por, por 65. ¿Ya? Ahora, bueno, ya no va a ser tan necesario crearlas, ¿no? Ahora, no tengo mis propiedades, mi navegador de proyectos. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar a crear el tema de las distintas vigas que va a ir en mi modelo, ¿no? ¿Cómo creo? Igualito que hemos creado nuestro... No está lleno, está el centro, ¿no? Ya veremos después. Ya. Entonces, ya tenemos las vigas. Vamos a colocar todas las vigas. Ahora, quiero mostrarles algo. ¿Ya? Cuando colocamos vigas de techo es un poco más sencillo. ¿Por qué? Aparece esta opción en rejillas. ¿Ya? Seleccionamos las rejillas, finalizar. Bueno, en la mayoría ya se ha colocado, ¿no? No permitir unión. Mejor lo regreso. Ya, no, no me está dándome la talla para poder modelarlo de manera correcta, ¿no? No permitir unión. Ah, ya. BM. Entonces, esto no me gusta de los cursos a veces de enseñar, que muchas cosas, como son repetitivas, eh, el, el alumno, bueno, ustedes, colegas, pueden aburrirse, ¿no? ¿Por qué? Porque no les puedo mostrar algunas cosas porque me la estoy pasando el tiempo modelando, ¿no? Pero bueno, si no lo modelo, creo que no la vamos a hacer. No, es de 30, ya, por lo menos esto, ¿no? Ahora, si quieren preguntar mientras voy modelando, por favor háganlo. Cualquier duda, ¿ya? Para no desperdiciar el tiempo. Yo esto lo debo acabar en 5 máximo. ¿Yo qué dice? Ya.
Uso estructural jasea. Yo la verdad prefiero que automáticamente lo coloque el Revit. ¿Ya? ¿Dónde está? Uso estructural. ¿No? Esto nos va a servir para diferenciar más adelante, ¿no? Está bien que lo coloque en jasea, ¿no? ¿Por qué? Porque Vigueta lo voy a utilizar para otro tipo de elementos y Corres para estructuras metálicas, ¿no? Entonces, de preferencia, déjenlo como estaba. En los planos vamos a colocar el despiece de la armadura. Nos queda tres clases. Sobrado, hacemos el despiece, ¿ya? No se preocupen de eso. Ah, es que yo le cambié al comienzo en otros, ¿ya? Pero no hay problema de ello. Pero si desean, de repente pueden agregarle, ¿no? Para que salga de uno de otro modo. Ya. Ahora, no hay preguntas, por favor, preguntas. Para no sentirme aburrido mientras me estoy modelando. La verdad ya no me gusta modelar como antes. Antes, cosa que veía, cosa que modelaba. ¿Alguien alguna pregunta? La que sea, bueno, del curso, no van a preguntar de la vida personal. Del curso, por favor, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud mientras termino de modelar estas vigas. ¿Nadie? Ya. En- mm, ¿Se modelará el refuerzo en columnas? Claro, tiene cierta diferencia, así que se tiene que modelar. Ya. Otra pregunta. ¿Desde Revit se puede exportar al robot estructural? Sí, desde robot se puede traer a Revit también. Ahora, ¿cómo lo hacen? De seguro hay un curso de robot acá en Greener. Sería conveniente que ahí lo vean. Normalmente se hace utilizando el modelo analítico, ¿ya? Para llevar de Revit a robot. Pero si queremos llevar de robot a Revit, hay un plugin que descargas de la misma página de Autodesk y se instala en el mismo robot, ¿ya? E incluso te hace seleccionar las categorías que necesitas, que vas a necesitar cuantificar, ¿ya? Lo voy a cerrar todo esto, ¿ya? Para que vean mientras se va modelando cómo se crea el modelo 3D. Ahora, acá hay otra consulta. Sigan consultando nomás, porque esto me tomará unos 3 minutos más. ¿Ya? Dice, desde Tecla puedo exportar a Revit. Eh, sí se puede mediante modelos IFC. Plugins para eso no creo que haya, pero sí es posible hacerlos. Ahora, ¿qué dice? Eh, le podemos crear filtro también a la viga de techo para clasificarlas y verlas de manera fácil. Claro, todas las herramientas, o por lo menos la gran mayoría que he creado, nos va a servir para qué cosa? Para que nosotros podamos trabajar de mejor manera y para la mayoría de cosas que hagamos, me va a servir. Por ejemplo, yo necesito, de seguro, bueno, no sé si habrá examen, pero yo
estoy seguro que lo más importante que ustedes necesitan saber es parámetros compartidos. Si no entienden parámetros compartidos, prácticamente por gusto están haciendo un curso de Revit. Mejor hagan Archicad, ¿no? SketchUp, porque básicamente los parámetros compartidos son lo que hacen la diferencia con otro software BIM. ¿Este cuánto es? No me dice, ¿no? Tal vez esta sea muy... ya, acá. Dice, creo que viene un curso con la inscripción con robot, ¿no? Creo que sí tienen un curso con robot. No sabría decirte. Pero le preguntamos ahorita a la salida a Cristian y van a ver que si hay o no. Ya. Peralte 20, 30. Aceptar. Es 30 por 20, ¿no? Ya. Siguiente pregunta que hay. Dice, ¿cómo usa las tablas de planificación de este proyecto en otro proyecto para no volver a crearlas de nuevo? Ya está. Esa es una buena pregunta. ¿Ya? Miren, si lo tengo acá, chévere. Si no, igual les muestro de otra manera, ¿ya? ¿Dónde está? No, no está. Fuentes. Ya. Ahora, normalmente, ¿creen que sea bueno crear una tabla de planificación y del siguiente proyecto crear de nuevo, crear otra vez? Es bastante contraproducente, ¿no? Ahora, ¿cómo se exportan tablas de planificación? ¿Ya? Buscas el navegador de proyectos, las tablas que deseas exportar, las seleccionas y les pones anticlic y le pones guardar en archivo nuevo, ¿ya? Y en guardado en archivo nuevo le pones, digamos, tablas de planificación, ¿no? O el nombre que tú desees. Y no, Greener, tablas, guardar, ¿ya? Ahora, yo los voy a eliminar, ¿ya? Total, si ya las tengo guardadas. ¿Cómo se insertan tablas de planificación? Para eso me voy. Todo lo externo, ¿dónde está? Insertar, ¿ya? Insertar y vamos a insertar desde un archivo. ¿Por qué dice? Permite reutilizar vistas de otro proyecto, como por ejemplo, tablas de planificación, vistas de diseño y detalles 2D, ¿no? Insertar, ¿no? Elementos 2D, vistas de este archivo. ¿Qué busco? Busco tablas de planificación, no, Greener, tablas, ¿no? Abrir, uy, abrir. Busco tablas de planificación, selecciono todo, le pongo aceptar y como podemos ver nuevamente se han creado mis tablas de planificación. Ahora, primera recomendación, es muy, demasiado importante. ¿Qué cosa? Que esas tablas de planificación tengan los mismos parámetros compartidos, ¿no? Que hemos utilizado en el proyecto actual. ¿Por qué? Si tú no usas los mismos parámetros compartidos, simplemente vamos a exportar un cascarón vacío. ¿Ya? Ahora, leo más preguntas, denme un momento. Ah, eh, ingeniero, detecte interferencias y recuerde guardarlos ya. ¿Qué tal, ingeniero? Yo tengo una duda, pero no puedo levantar la manita. Dime. ¿Se puede clasificar la resistencia del concreto y se puede colocar parámetros en eso? Claro. Lo que hacemos en ese caso es ya no usar, ¿no? Las tablas de planificación de cantidades,
yo le utilizo tablas de planificación de materiales. ¿Por qué? Simplemente le cambio el material a los distintos tipos de elementos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver anclajes de acero. Claro, les voy a enseñar a crear un par de anclajes, ¿ya? Y les voy a enseñar a utilizar los que vienen por defecto en todos los archivos de Revit, ¿ya? Ya. Con Revit puedo diseñar conexiones de estructuras metálicas o solo se puede modelar. Solo se puede modelar, no se puede diseñar. ¿Tú has trabajado con nube de puntos? Sí, pero no me considero un experto en ello. ¿Ya? Eh, Mi nivel es bastante bajo en ello, se podría decir, ¿no? Mi ki iba a decir, explicar. He hecho un proyecto. Ya, aceptar. Ah, y ya. Ahora, Inge, recomendaría crear cada tipo de varilla para cada elemento, es decir, para medias zapatas, media de vigas de conexión, media de columnas. No, es lo peor que podrían hacer. Y créanme que hasta en mi trabajo crean de esa forma. No sé dónde les han enseñado eso. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos solucionado eso de crear tantos tipos? Simplemente utilizando, ¿qué cosa? El parámetro, marca, y en el acero, ¿qué cosa? La marca de anfitrión. ¿Por qué? Porque jala dicha categoría. Ya dice, he tenido problemas con mi internet. eh, si van a subir las clases de las 4 a las 7, creo que tengo entendido que en su plataforma está subido las clases, ¿no? Este, favor, si podría reparar en la aplicación de los parámetros compartidos de los proyectos en Revit, ¿ya? Parámetros, mira, este es un proyecto, ¿ya? Esta es una familia, otro proyecto y otra familia, ¿ya? Ahora, digamos que esta es mi familia de columna en T que hemos creado. Y esta es mi familia de columna en C que hemos creado. Luego tengo mi proyecto de mi sector A, ¿no? El que estamos avanzando ahora. Y también vamos a tener el sector B, digamos. ¿Cómo que hago para que los planos, los metrados, se comuniquen en esos cuatro puntos? Lo que vamos a utilizar es un blog de notas, ¿ya? ¿Qué son los parámetros compartidos? Y esos hacen posibles que este se comunique con este y que rebote de repente acá, o que también lleve la información acá. Como han podido ver ustedes, nuestros parámetros compartidos hemos insertado en las familias y en algunos casos en los proyectos, pero hacen que de manera fluida podamos comunicarnos entre ellos. ¿Ya? Se realizan los modelados complejos. Espera, ¿cuánto mide? 30. Y entonces no es esta. Ya, los modelados complejos como encofrado en puentes, es un software. Quiero que entiendan eso bien claro. Revit no te hace el BIM. Revit es un simple software. ¿Ya? Al ser un simple software, tú le puedes hacer todo lo que tú quieras. Eh, Ya, ingeniero, así como se guarda las tablas de planificación, ¿cómo podemos guardar las plantillas de vista? ¿Ya? La viga 19 sería una viga chat. 30 por 20. Ya.
Ya está. Tendrá una familia de losa colaborante, de placa colaborante. Recuerden lo que les dije, es una familia de sistema. No puedes crear familias, solo editar las que tienes. Ya, ya. Bueno, ya hemos respondido todas las preguntas y ya hemos terminado de hacer todas las vigas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo, por ejemplo? Ahora sí, me voy nuevamente a mi volumen de vigas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Todas estas las he vuelto a crear, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que cada vez que yo cree elementos no me modifiquen mis tablas de planificación o no de manera errónea me aumente los metrados? Lo que yo he debido hacer acá ha sido ¿qué cosa? A marca de tipo, no, era tipo de elemento. ¿Dónde está tipo de elemento? Hoy no le he puesto tipo de elemento este. Ya, entonces, me voy acá a gestionar parámetros de proyecto, tipo de elemento, editar, armazón estructural, aceptar, aceptar, y ahora si no, editar, tipo de elemento, viga de techo, ¿no? Aceptar, en mi tabla de planificación, y le voy a poner tipo de elemento, ¿no? Tipo de elemento, filtro, tipo de elemento, es igual a viga de cimentación, ¿no? En esos por lo menos, me voy a ir al 3D, voy a modificar todas mis vigas, una, tipo de elemento, viga de cimentación. Aceptar. Y ahora sí, solo me está metrando vigas de cimentación y no vigas de techo. Ahora, pucha, se me ha hecho rápido el tiempo. Vayámonos a un pequeño refrigerio y de ahí vamos a continuar, por favor, ¿ya? Es 8:35. Vamos a continuar 8:45. ¿Está bien? No sé cómo mutearlo. Recording stopped.
Buenas noches nuevamente. Disculpen, estaba hablando sin micro. Ya, Recording in progress. genial. Ahora, la pregunta. Las sesiones las subirán a su canal de YouTube. Tengo entendido que tienen una plataforma para los que están inscritos, ¿no? Pero las clases en vivo son gratis. Bueno, ahora, eh, solucionemos esto primero, ¿ya? Como pueden ver acá, ¿no? Existen múltiples interferencias. ¿Cómo las solucionamos? ¿No? No permitir unión o de repente mapeándolas y teniéndoles un informe de interferencias. Ahora, ¿cómo bota un informe de interferencias Revit? Preferiría hacerlo con Naviworks, pero bueno, lo que bota normalmente es esto, ¿no? Supongamos un informe de vigas, ¿ya? Me voy a colaborar, comprobación de interferencias, ejecutar, armazón estructural con armazón estructural, aceptar de ser, no hay ni una. Ya, pilar con viga, armazón estructural con pilar estructural. Aceptar, y acá sí hay varias, ¿no? Luego le ponemos exportar. Eso preguntaron. Eh, lo guardo, ¿no? Sí, cerrar. Lo guardo y ya. Me voy a Greener y ¿cómo lo abro? Simplemente ahí. Y esto es lo que me sale. No me gusta mucho, la verdad. Pero con esto tenemos los IDs de cada uno de los elementos. Este es un informe de interferencias básico, se podría decir, ¿no? Que se obtiene del modelado No, se obtiene de Revit. Cuando llevemos la parte de Navisworks, por favor, les voy a enseñar a cómo hacer un informe de interferencias, cómo crearlo y cómo gestionar la información. Con Revit es bastante sencilla la información, ¿no? Sencilla, eh, bueno, ¿cómo sería el término? Es incompleta, ¿ya? Ahora, bueno, continuemos. Ya hemos terminado de colocar las vigas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una interferencia, no permitir unión. Qué raro. Ya. Primero vamos, un buen modelador te va solucionando las interferencias mientras va modelando, ¿no? Y normalmente las que llegan a la fase de levantamiento de interferencias, no, son mínimas, ¿ya? Y ya hemos terminado de modelar. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? La losa, ¿ya? Ahora, ya saben por qué hemos creado tres tipos de vigas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder diferenciar no solamente el tipo de elemento, sino más adelante la longitud a encofrar, ¿no? Podemos crear un parámetro que se llame longitud a encofrar, ¿no? Que de repente en vigas de cimentación únicamente considere las caras laterales y que en vigas de techo considere la parte inferior incluso, ¿ya? Ahora sí. A lo que quería llegar son dos cosas importantes, ¿ya? Créanme que hoy día, mañana lo acabamos todo el modelo de concreto y la última sesión nos dedicamos a hacer estructuras metálicas que no están acá, ¿ya? Pero es necesario que aprendan, ¿ya? Ahora, lo que quiero enseñarles a hacer es las losas, ¿no? Hemos visto que modelar suelos es una de las herramientas más sencillas en Revit, ¿ya? Lo mismo, en falso piso, lo único que hemos sufrido, ¿qué cosa ha sido? Colocando las juntas y entendiendo, ¿no? ¿Cuál era la lógica de las juntas? Mira, acá hay un corte 3, vamos a ver. De repente podemos hacer esa parte. Corte 3, ya. Tenemos una viga de borde más, ¿no? 15 por 65, ¿ves?
No dice acá, pero tenemos el plano. BM, duplicar, duplicar viga de borde, ya, ancho, disculpen, 65. Aceptar, hacemos unita, aunque no está todo, ¿no? Ya. Esto y esto hasta el final, ¿no? Ya. No permitir unión. Casi se nos va ese elemento. ¿Ya? Ah, ya está. Ya tenemos la viga de borde. Y ahora, ya sabemos que para modelar vigas, ¿no? Distintos tipos de vigas, ya hemos visto cómo diferenciar los elementos para que los metrados nos salgan exactos. Ahora, lo que quiero hacer, ya, lo que quería mostrar ahora, ¿ya? Son dos temas muy importantes, ¿ya? El primer tema es el tema de los agujeros, ¿ya? Y luego es el segundo tema, es el tema de las losas, ¿ya? ¿Por qué considera muy importante, ingeniero, ello? Normalmente, las losas y los agujeros están representados en Revit y en Revit estructuras, y suelo ver planos por ahí en estructuras donde no aparecen, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo más sencillito, los huecos, ¿ya? Para colocar huecos en Revit, nos vamos a la pestaña Estructuras, y en Estructuras ay, ay, utilizamos la herramienta agujero, ¿ya? Agujero, y vamos a ver que en el agujero existe dos tipos de ¿qué cosa? De botones. Primero es la línea de contorno y luego es la línea simbólica, ¿ya? Primero hagamos la línea de contorno. Ya tenemos la línea de contorno, pueden o no puede ponerle candados, no importa. Y luego es la línea simbólica. En la línea simbólica les recomiendo que utilicen el tipo de línea derribado. Cuando hagamos arquitectura, por favor, vamos a aprender a crear, editar tipos de línea, tipos de hash, de materiales, todo ello que corresponde netamente a arquitectura, ¿ya? Por favor, eh, los arquitectos era necesario que lleven la parte de estructura porque va a haber unas cosas que no vamos a repetir. Igual en estructuras, necesito que lleven el curso de arquitectura porque hay temas que no estoy tocando acá, ¿ya? Derribado. Ahora, con esto, ¿no? Nosotros ya tenemos cómo va a ser la representación del plan. Miren, es más, podría de repente, ¿no? Añadirle líneas simbólicas. ¿Para qué? Para que me dé todo el contorno, ¿no? Del ducto. Ahora, ¿quién no quisiera trabajar de esta manera, ¿no? Un arquitecto que ya te diga, ahí va el ducto, el estructural, tranquilamente va a poder entender bien el plano, ¿no? Pero muchas veces eso no pasa. Los estructurales quieren limitarse solamente a hacer acero, eh, ¿no? Concreto y muere todo, ¿ya? Ahora, ah, lo que voy a hacer ahora es explicarles a cada uno de ustedes que cómo colocar una losa aligerada, ¿ya? ¿Por qué? Estas simbologías me representan la losa aligerada, ¿no? Mm. Ahora, ¿puedo repetir este tema? Lo hago rápido, ¿ya? Ya. Es más, lo elimino. Ya, mejor. Ya. ¿Cómo se hace un ducto? Me voy a la pestaña Estructuras. En Estructuras me voy a Agujero. En Agujero selecciono y pongo de dónde a dónde va a ir el agujero, que lo he hecho con la línea de contorno. Luego de eso, me interesa conocer lo que son las líneas simbólicas. Las líneas simbólicas me sirven para establecer su representación. Ahora, yo estoy trabajando de preferencia con el estilo de línea derribado. ¿Qué es lo que me parece?
más cercano a la representación que usan la mayoría de proyectistas. Luego de eso, ¿qué hago? Derribado y comienzo a colocar el elemento. Ahora, bueno, hay una consulta. De una vez ya. Kevin, Y que podría explicar de nuevo lo del agujerito. Era con derribado, ¿no? Línea de contorno. sí, Por favor. Gracias. ya. Ya. De nuevo lo suprimo. Ya. ¿Cómo hago el agujero? Los ductos, ¿no? Estructura. Agujero. En el agujero tenemos dos botones nuevos. Línea de contorno, línea simbólica. ¿Para qué sirve cada uno? Línea de contorno me define los límites que va a tener mi agujero. Y línea simbólica se refiere más que todo a la representación que va a tener esa línea de contorno. ¿Sí? Entonces, línea de contorno, exactamente de dónde a dónde va mi agujero. Y lo siguiente es línea simbólica, ¿no? ¿Cuál va a ser la representación? En este caso, ¿qué es lo que hago? Busco el estilo de línea derribado, que es el que más se asemeja a una representación de un hueco, ¿no? Ahora, ustedes son arquitectos, entonces pueden ponerle el estilo de línea que deseen. De repente en cada país, ¿no? Tiene distintos tipos de líneas, ¿ya? Aceptar ya está. Oculto el otro elemento y podemos ver que el agujero se ha representado de manera correcta. Ahora, preguntas. ¿Y lo puede colocar desde NZ hasta el N6? Claro. Selecciono el agujero y miren, esta es su representación 3D. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Me dice restricción de base, restricción de superior. Acá yo le puedo poner NZ hasta el nivel 6, ¿no? Y ya que tengo, mi agujero está abarcando, ¿no? Más niveles. Ahora, curiosidades. Normalmente el agujero se come elementos. ¿A qué me refiero? Miren, ah, voy a dibujar un suelo acá, ¿ya? Estructura, suelo, duplicar, losa aligerada, lo voy a crear de una vez, ¿ya? Losa aligerada. Aceptar, editar, ¿no? Esta va a ser de 20 centímetros seguro. Aceptar, y ya, aceptar. Voy a crear de acá a acá la losa, ¿ya? Ya, todo chill, todo bien creado, no me hago problema. Ahora, uy, espera, HP, ya. Quiero que vean algo. Normalmente el agujero, ¿ya? Me sirve también para recortar elementos. ¿A qué me refiero? Mire, voy a mover mi agujero acá. ¿Y qué pasa? Mi losa se ha hecho hueco, ¿no? Entonces, que no les preocupe de repente a veces obviar los agujeros y hacerlo al final. Si solamente van a calcular volumen, ¿no? Pero si van a calcular encofrado con fórmulas, ¿no? Ahí sí ya va a ser un poco más, más complicado, ¿no? Ese hueco es descontado del metrado. ¿Para qué les voy a enseñar si lo pueden ver por ustedes mismos? 2,16 de área. Ah, lo siento, cancelar. ¿Y ahora cuánto es el área? 1,92. Entonces, ¿eso qué significa? Que automáticamente este hueco descuenta el volumen, ¿no? Y descuenta el área, ingeniero. Vamos a ver ya. Área 10,8. Área 9,96. Si descuenta el área, entonces, ¿qué significa? Que podemos colocar al final los agujeros, ¿no? De repente, si van a ir variando con el tiempo, nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Ahora, el tema más difícil que vamos a avanzar hoy día es el tema de las losas aligeradas. ¿A qué me refiero? ¿Y qué son las losas aligeradas?
Ah, ya. Las losas aligeradas son estos elementitos que ustedes ven acá, ¿no? ¿Ese hueco está contado en el metrado? Sí. ¿A qué se refiere? Dependiendo del país que ustedes vivan, ¿no? Existen distintos tipos de normativas, ¿no? Para reducir el peso en las losas, ¿no? Por ejemplo, en Perú pueden utilizar o suelen utilizar ladrillos huecos, ¿no? Para disminuir el peso de la losa, ¿no? Como ven acá. En otros países, por ejemplo en España, suelen hacer las famosas guardillas, ¿no? Casetones, encajonados, guardillas, no me acuerdo otro nombre. Tiene hartos nombres, ¿ya? Y en otros países he visto que usan esferas, ¿no? Para reducir esferas de polipropileno, ¿no? De tecnopor, para, para reducir el tema del ruido más, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Esferas de plástico reciclado también he visto. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué, ingeniero? Yo lo veo bien fácil. Vayamos a Revit, ya tengo. Y ahora, ¿cómo pones los ladrillitos? Fácil, ve, Inge. Empiezo a dibujar un ladrillo y lo copio. Es que ocurre que cuando nosotros dibujamos elementos, ¿ya? Necesito que descuenten el metrado, ¿no? A mí me importa, más que todo, más que cualquier cosa, es la cuantificación en metrado, ¿ya? Entonces, para poder empezar con este tema, debo de decirles que hay tres formas de modelar losas aligeradas, ¿ya? La primera forma es ¿qué cosa? Sabiendo que vamos a llegar a un nivel de detalle bajo y simplemente hago un rectángulo, ¿no? Tranquilo, hice un rectángulo. La segunda forma es utilizando lo que se llama sistema de vigas. Ahora mismo vamos a conocer cómo se hace esto. Y la tercera forma, que me parece la más óptima, utilizando ladrillos, guardillas o elementos alivianadores, ¿no? Alivianaderos, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Elementos para reducir el peso, ¿no? Aliviadores, creo que es. ¿Ya? Ahora, vamos a conocer las tres formas. La primera forma es utilizando una losa ligera, ¿no? Total, ¿no? Me representa la losa, yo ya veré si, si voy a colocar ladrillos, viguetas, etcétera, ¿no? La segunda forma de modelar una losa aligerada es, voy a duplicarla, ¿ya? Y le voy a cambiar de nombre, primero. Ah, no. Ah, lo siento. Editar tipo, cambiar nombre, losa aligerada, H es igual a punto 20, ¿no? Duplicar, voy a crear una losa de 5 centímetros. Vamos a hacer la segunda forma, ¿ya? Aceptar. Ya, este es de 20. No me hago problema. La siguiente la voy a crear de 5. Quiero que vean algo, ¿ya? Vámonos al corte del civil. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que normalmente hacen, o podemos interpretarlo también, es que tenemos sistema de vigas, ¿no? Hartas viguetas colocadas, ¿no? Y luego tenemos una losa de 5. De esta manera también se puede entender mi losa aligerada, ¿no? Entonces,
Si entendemos únicamente esto, entonces empecemos con el modelamiento. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Primero, ¿qué necesitamos para este sistema de vigas? Primero necesitamos crear una viga que tenga estas dimensiones, ¿ya? ¿Qué dimensiones son?